Bien, y ahora vamos a conocer un poco más acerca del estrés postraumático. Y esto lo vamos a conversar con la doctora Ivana Barreda, que es médico psiquiatra. Buenos días, Ivana, bienvenida. ¿Qué tal, Cecilia? Gracias. Cuéntanos, ¿qué es el estrés postraumático? Bueno, el estrés postraumático es una enfermedad de la salud mental. Es básicamente un trastorno de ansiedad, de los trastornos de ansiedad uno muy intenso, que aparece siempre ligado, posterior a un evento que la persona lo vive como estresante. De repente puede ser un cambio vital o de repente puede ser algo no solamente que tenga que ver con la persona, sino algo externo, como por ejemplo los desastres naturales, los terremotos, incendios, ¿no? O algo ya más propio de uno, ¿no? Algún tipo de pérdida, ¿no? Un familiar querido, una pérdida laboral, en fin, ¿no? Que acarrea una serie de síntomas que van a ir limitando la funcionabilidad de la persona en las diferentes áreas de su vida, ¿no? ¿Qué condiciona que digamos que el estrés postraumático se dé como tal? En el sentido de, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, ¿no? Puede ser por una enfermedad, que finalmente es algo paulatino, o puede ser, digamos, de manera abrupta. En estos dos ejemplos, ¿cuál de ellos condiciona o ambos condicionan que se dé un estrés postraumático? Bueno, definitivamente si nosotros estamos viviendo una probable o futura situación de pérdida, vamos a poder asumirla de una mejor forma, ¿no? Sin embargo, eso no significa que lo excepciona de tener un trastorno de este tipo. Lo que sí tiene que ver más bien son algunos factores, pero ya idiosincráticos, predisponentes de cada persona. Por ejemplo, que tenga algunos rasgos de ansiedad o algunos rasgos de neuroticismo e incluso la propia resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de uno de poder adaptarse a una situación difícil, ¿no? Podemos estar viviendo las dos la misma situación estresante, pero cada una de repente vivirla de diferente manera y desencadenar síntomas completamente diferentes, ¿no? Y opuestos, ¿no? Así es. Ahora, ¿las personas viven con el estrés postraumático? ¿Cómo se dan cuenta que están atravesando por una situación como esta? Eso es lo importante, ¿no? Darse cuenta o que las personas a su alrededor, el entorno, se den cuenta, porque de todas maneras sí o sí amerita un tratamiento psicológico, psiquiátrico, dependiendo del caso, ¿no? De la gravedad del caso. Entonces, generalmente esto ocurre posterior a un evento traumático, por así llamarlo, o estresante, ¿no? Es de esperar que a las semanas o incluso hasta dentro de los primeros 6 meses la persona empiece a presentar síntomas como por ejemplo reviviscencias, flashback de esa situación estresante, no solamente estando despierto, también dormido, pesadillas, dificultad para conciliar el sueño, estar en un completo estado de hiper o sobrevigilancia, ¿no? A la espera de algo malo que puede pasar en relación al evento que vivió, una serie de síntomas neurovegetativos relacionados con la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la sudoración de manos, el temblor en el cuerpo, ¿no? Cuando está frente a una situación que podría hacer que la persona reviva la situación o el evento traumático. Entonces, cuando la persona ya va notando estos síntomas, va viendo también que trata de evitarlos, mantenerse al margen, entonces de repente me aíslo en mi casa o quizás ya no voy a trabajar, no, mi vida social cambia, incluso mi relación con mi familia también varía, ¿no? Ya es donde uno o va notando esa dificultad en su funcionamiento o el resto también lo nota y dicen, oh, necesitamos ayuda, ¿no? A raíz del estrés postraumático, ¿es posible que se desencadene algún otro trastorno, digamos, de personalidad psiquiátrico? Mira, básicamente otro trastorno de la salud mental. Imagina a una persona que esté constantemente con estos síntomas, diario, casi diario, no una semana, 2 semanas, meses de meses,
y no poder salir de eso y tener toda su vida limitada. Entonces hay bastante relación con los trastornos depresivos e incluso podría haber también ideación suicida, ¿no? Por la necesidad de querer buscar alguna salida, definitivamente no la más adecuada ante esa situación difícil que va teniendo, ¿no? También se habla de que conforme esta enfermedad se va haciendo más crónica, gracias a que el paciente lamentablemente no busca la ayuda o su familia no busca la ayuda, ¿no? O desconoce o ignora o no lo tiene al alcance, entonces también pueden haber variaciones en su personalidad, en los rasgos de su personalidad, ¿no? Entonces, algo que era como un rasgo, un poquito ansioso, un poquito evitativo, ya se puede volver un trastorno, una patología, es decir, algo que ya le está causando disfunción. Sí, eso es cierto. Entonces, digamos, lo ideal es poder reconocer los síntomas antes de que puedan desencadenar en algo como lo que nos estás mencionando. Sí, importante. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de una persona con estrés postraumático? Lo ideal es que pase por una evaluación psiquiátrica siempre, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, pasa por el psiquiatra, es mejor que te diga, no necesitas nada, medicación, nada, vamos a tu terapia y vamos a ver quién lo hace mejor, a que te diga, sí, necesitas medicamento y por qué no viniste antes, ¿no? Entonces, definitivamente una evaluación psiquiátrica, porque la mayoría de los casos amerita tratamiento. El tratamiento es con fármacos, generalmente se usan los fármacos que se usan también para la depresión, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Sin embargo, también es importante y fundamental la psicoterapia, ¿no? La medicación no es una píldora mágica que te quita todos los síntomas, no. Claro. Eso no lo podemos decir. Yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta y te lo puedo decir. No es algo que te cambie la vida de la noche a la mañana. Necesitamos psicoterapia, afrontar esta situación de estrés, de repente un poco reestructurar esas ideas o creencias distorsionadas que tiene y que evita que pueda llevar una vida funcional, ¿no? Entonces ahí entra a tallar mucho lo que es la terapia cognitiva, ¿no? O conductual cognitiva también. En esta terapia, digamos, lo que se busca es volver a hacer que la persona, digamos, rememore o experimente de alguna forma esta situación que lo dejó, digamos, con estrés postraumático. ¿Es más o menos a eso se enfoca? Sí, ¿no? Definitivamente hay dos corrientes, ¿no? La cognitiva y la conductual. La que tú me estás mencionando tiene que ver un poco más con la conductual, ¿no? Es lo que yo hago para solucionar mi problema. Entonces, muchas veces hay técnicas de exposición al síntoma, ¿no? En donde uno lo expone, obviamente, en compañía del terapeuta, ¿no? Y Guiado. la persona empieza a experimentar la ansiedad, pero está acompañado y sabe que nada malo va a pasar hasta que la ansiedad llega a un límite alto y luego solito empieza a bajar, ¿no? Entonces el paciente se da cuenta que por más de que esté expuesto a una situación como la calle, la violencia, las violaciones, los hurtos, los robos, no va a pasar nada, ¿no? Si es que va prevenido. Y la otra corriente es la cognitiva, porque también ocurre que aparecen creencias en la cabeza, ¿no? Si yo salgo a la calle me va a volver a pasar. Claro. No voy a dormir bien si es que no apago todas las luces porque puede haber un incendio. En cualquier momento puede haber un terremoto, entonces mejor no estoy despierta, ¿no? Entonces ahí se trabajan esas creencias para ver la irracionalidad de ellas y poder debatirlas y reestructurar por un pensamiento más racional. Ahora, con respecto a la medicación, muchas personas tienen la idea errónea, ¿no?, de no querer medicarse bajo ninguna circunstancia porque piensan que la medicación puede generarles algún tipo de adicción. ¿Qué es cierto? Sí, eso lamentablemente es una realidad, lo que estás mencionando, ¿no? Nunca presionar al paciente a no ser que veamos que el caso lo amerita e incluso quizás hasta un internamiento, ¿no? En donde no pedimos permiso para dar medicación. Se la damos y hasta el mismo paciente lo pide, ¿no? Pero no presionar al paciente, siempre darle la chance de empezar con la terapia.
Si vamos viendo que el paciente va respondiendo de manera favorable, quizás no quedemos solo con la psicoterapia, ¿no? Y sea un paciente que responde bien solo a esto. Pero si vemos que en el interín no nos da las respuestas que esperamos o estamos demorando mucho tiempo, el mismo paciente se da cuenta, porque nosotros le planteamos, ¿no? Tenemos estas dos alternativas, sería ideal que las dos las usemos, los fármacos y la terapia, pero nadie te va a presionar, ¿no? Entonces ya entendiendo, viviendo los síntomas, entendiendo la enfermedad, ¿no? Se le da todo el conocimiento en la terapia acerca de lo que es la enfermedad. O sea que sí es posible que se genere una adicción. No. Okay. Sí es posible que el paciente, después de una primera negación, acepte la medicación. Adicción definitivamente no. Eso está fuera de duda. Ningún antidepresivo produce adicción, felizmente. Así el tratamiento sea meses, como es lo establecido, 6 meses, 12 meses, no produce adicción, ¿no? Dado el momento, cuando veamos que la evolución del paciente es favorable y el tiempo del antidepresivo haya cumplido su función, se detiene el antidepresivo, el paciente no lo va a necesitar más. Ahora, esto tiene que ser el médico, en este caso el médico psiquiatra, el que prescriba en qué momento se deja la medicación, ¿correcto? No puede ser el mismo paciente que diga hasta acá nomás tomo. No, eso es importante porque tenemos muchos pacientes en donde lamentablemente a veces no se les da información acerca de la enfermedad, y eso es lo primero que uno tiene que hacer, porque el paciente tiene derecho a saber qué es lo que tiene y cómo lo puede manejar, ¿no? Es más, la familia también, qué es lo que tiene mi familiar, mi paciente y cómo le podemos ayudar. Entonces, sí, es importante el tratamiento, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Definitivamente el tratamiento nos va a poder dar una respuesta positiva. El paciente va a ver que en el interín se va a ir sintiendo mejor. De esta información, o dentro de esta información, nosotros le decimos que cuánto tiempo aproximadamente va a durar el tratamiento, ¿no? No se trata nada más de que se vayan los síntomas, sino que el desequilibrio neuroquímico, biológico que producen estos síntomas, pues todo llega a su normalidad. Y eso ocurre en un tiempo específico. Pueden ser 6 meses, pueden ser 12 meses. Entonces sí se le advierte al paciente. Tú en un mes o en 2 meses probablemente te sientas muy bien. Claro. Y si dejas la medicación, probablemente después de 1 mes o 2 meses volvamos a lo de antes. Claro. Entonces toda esa información, como tú ves, es valiosa, ¿no? Que el paciente tome conciencia de su enfermedad y de lo que eso implica, ¿no? Claro que sí, excelente, Ivana, muchísimas gracias por haber venido hoy día y habernos enseñado un poco acerca de este estrés postraumático, que además, como estamos viendo, no es cosa de juego, hay que tomárselo en serio. A veces los familiares tienden a decir, bueno, sí, pues pasó por una situación como esta, pero ya se le pasará. En realidad hay que estar atentos porque esto puede ir, como bien nos has explicado, desencadenando en otras cosas que van a ser cada vez más difíciles de manejar. Así es. Excelente. Así es, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, acabó el programa solo por el día de hoy, pero no se olviden que estamos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía aquí acompañándolos y, por supuesto, aprendiendo juntos, trayendo profesionales de primera que siempre vienen con información para ustedes, para mí, para aprender todos juntos. Escríbanos a nuestro correo que es bienporcasa@tvperú.gov.pe y búsquenos también en el Facebook como Bien por Casa. Gracias. Chao.